Hello, teacher. Hola, profe. ¿Cómo van? ¿Están felices? Sí, No, profe, no estamos felices Yo estoy feliz. porque sale de nosotros, ¿qué? Yo voy a descansar los jueves ya. Ah, A partir de ah, ahora voy a descansar los jueves. Los mando a ustedes ah, felices para la casa y yo a descansar. debería arreglarnos ese parcial final. Ah, no, claro, profe, hay de cortesía Que sin se vaya contento. no, Ah, no, no. no. No, de no, no, eso, 10% eso. de Profe, así cortesía. nos vamos todos contentos. Todos nos vamos No, contentos los jueves a no, porque descansar. el tema más bacano se lo van a brincar, no. Pero es que no me cuadran los tiempos. ¿Cuándo es a nosotros nos hace falta un 30%, ¿cierto? ¿O Oigan qué? a este man. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo cuántos talleres he hecho después del 60. Sí, sí, un montón de talleres. Dos. ¿Cómo así? ¿Qué cuántos? La tarea Que no 3 y me, la tarea 4. no, pero es verdad que no me acuerdo de Tarea tanto. 3 y tarea 4. Si no las has hecho, pues grave, No, man. yo sé que he hecho varias, pero no tenía exactitud de cuántas. No, que es que ya les debo la tarea 3 y la tarea 4. Un día de esas se las monto, una semana de esas que no tenga lunes. Pero Oh, de resto todo bien. Ya a ver, mismo. sí, tarea 3 fue el 29 de octubre, sí. Me monté un Imagínate. 5 para todos y después el otro semestre y tiene tiempo, califica eso. Les monto que un 1. Un 5 para todos y ya era después si califica su pro. Un 5 después de un 0. Oiga, no, sí, profe. Bueno. Esa máquina no la quiero construir yo. Ok. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer una clase cortica pues para despedirnos y ¿quién trajo las cervezas? No No. traímos, pero la podemos mandar a comprar. Pero, ¿y el man este que se mantiene rumbeando no está ahí? No, qué mal. Bueno, entonces, recordemos que en la clase pasada yo les hablé un poquitico de preposiciones y les había dicho que una preposición es tiene, cuando uno puede decir un valor de verdad de algo, ¿listo? Entonces hay frases donde uno puede decir que si son verdaderas o falsas, ¿listo? Entonces recuerden que yo a una proposición le voy a dar un valor de verdad, pues puede ser verdadero o falso, y que cuando hago su negación, pues la negación va a ser falso o verdadero, dependiendo de dónde esté. Si está verdadero, pues la negación es falsa, y si está falso, pues la negación es verdadera. Listo, esa es una de las proposiciones que uno se tiene que aprender, la negación. La otra es que si yo tengo P y tengo Q, entonces tengo 4 posibilidades para la tabla de verdad. Y es que P puede ser verdadero, Q verdadero, P puede ser verdadero y Q falso, P puede ser falso y Q verdadero, y las dos pueden ser falsas. Listo, y cuando tenemos eso y tenemos una O, P o Q, pues esto siempre es verdadero, siempre y cuando se cumpla una de ellas. O sea que esto es verdadero, 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 y acá es falso. Listo. Pero si lo tenemos con una I, pues tendríamos que esto es falso, porque es verdadero siempre y cuando, eh, perdón, eso está mal, Pero la primera es verdadera. primero es verdadero. Es verdadero y las demás son falsas. Así funciona la cosa. Listo, entonces nosotros estábamos hablando de autómatas finitos y estábamos diciendo pues que entramos en estado de aceptación de una cadena o en estado de rechazo cuando la cadena cumple o satisface lo que nos está pidiendo tal cadena. Entonces, ¿ustedes se acuerdan o no de qué era lo que estábamos haciendo? Sí, profe. Sí. Entonces yo quiero que construyamos un autómata
que aceite, un autómata de ceros y unos, ¿cierto? Que aceite cuando la cadena comienza por un 1. Por un 1. Entonces, ¿qué? ¿Cómo sería? Yo le regalo el primero. Ah, esta es la entrada. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí pasaría otro, ¿no? Otro estado. Listo, pero recuerden que lo primero que construimos es el Sí, estado que ya lo acepta, ¿cierto? Entonces, sí. de una vez vamos y construimos aquí a 1. Vamos a ponerle B, donde esto nos dé 1. Listo. Sí. Y listo, ya. Ese empezó por 1, esa estaba aceptación. Si entraron 0, a la A, ¿qué le pasaría? Ya se pasaría a basura, ¿no? Iría a la basura porque Pues dice que empiece, que acepte cuando la cadena sí, empieza. eso. Y entonces si está empezando por un 0, pues ya estamos jodidos. Entonces aquí ya empezó por un 1, entonces ya lo que viene, todo está en estado de aceptación. Y acá pues ya empezó por un 0, entonces todo está en estado de rechazo. ¿Cierto? Estamos ahí. Ahora sí, ustedes, un autómata que acepte todas las cadenas, una fácil, que terminen en 0, en un solo 0. Entonces, ¿qué hago? Yo le regalo la entrada. Esto es M. Listo. La entrada. Listo. Y entonces, ¿qué construyo? Que acepten todas las cadenas que terminen en un 0. Ujú. Con entrada 0, 1, pues. Entonces, yo construyo una que se va a 0 de una vez, ¿cierto? Llamémosla N y aquí 0. Listo. Esta cadena ya termina en 0. Entonces, a la M le tengo que poner un 1. ¿A dónde mando el 1? Puede quedar ella misma, no. Puede quedar ahí mismo, ¿cierto? Puede quedar ahí mismo. Entonces, claro, porque pueden haber 1000 unos antes de que termine en 0. Listo. Está. Ahora, en N, si entra un 0. El N si entra un 0, Uh-huh. pasaría a M, supongo. No, A No, ver, a la el vez. 0 ahí mismo. Ah, bueno, si entra queda un ahí 0, sí, mismo sí, porque correcto, termina sí. en 0, ¿cierto? Sí, Y si termina entra en un 0, 1, sí. Ahí sí pasaría a M, ¿no? eso se devuelve. Listo. Y Luego ahí está. profe, qué Dime. pena, ¿me recuerdas esa regla que se trataba como el ADNA, algo así, pues, cuando, pues sí, que es que no recuerdo muy bien Que ya. acepta el vacío. Sí, Ok, listo. Vamos a hacer una donde se acepte el vacío. Listo. ok. Entonces vamos a proponer, o sea, vamos a utilizar esto que está acá arriba. Listo. Esto que está acá arriba. Entonces, yo les digo, hey, construyamos una cadena, una autómata que acepte todas las cadenas que no, miren, pues ahí ya lo estoy poniendo, que no comiencen por 1. Listo. Ustedes verán si la construyen. O ustedes verán si se copian. Ah, yo recuerdo que usted dijo que si uno hacía la afirmación, simplemente tocaba era cambiar cosas, pues que eran como Lo las niego, mismas, solo que, ¿cierto? Lo sí, niego. Entonces, pero digamos que yo no conozco eso. Digamos que yo no conozco eso. Entonces, para explicarte lo que me estás diciendo que te explico. Entonces, hago una pregunta. Lambda, que es la cadena vacía, comienza por 1. no, No, entonces como lambda no comienza por 1, entonces el primer estado es estado de aceptación. ¿Listo? Porque él aceptaría a lambda.
Sí, sí. Entonces, por eso este sería estado de aceptación. Mira que lo estoy poniendo con las mismas letras simplemente para que comparemos ahorita. Listo. Entonces, ahí está. Ahora lo estoy poniendo en estado de aceptación. Ahora, le voy a echar a esto un 1. Si le echo un 1, ¿qué pasa? Se va a basura. Se va a basura, claro. Se va a Ujú. basura. Como esto es basura, pues se quedó ahí. Ahora, si le echo un 0, pues comenzó por Ah, 0, ¿cierto? Y entonces ujú. esto sería esta aceptación. C, esto con un 0 y esto aquí se queda en un bucle. ¿Qué es? Lo mismo que habíamos hecho. Espérate, yo hago algo. Vea todo en pantalla. Listo. Ahí está. Entonces, compara el primero con el último. Sí, Listo. Si yo comparo el primero con el último, lo único que tendría que hacer es negar. Lo único que tendría que hacer es negar. Yo lo niego, pues entonces me va a dar estado de aceptación. Listo. Esto sería la entrada. Y aquí tendríamos estado de rechazo, que sería B, 0, 1. Y acá tendríamos esto con un 1, perdón. Y acá tendríamos estado de rechazo con un 0, que es 0, 1. Mira que son iguales. Listo. sí. Estamos con eso. Entonces, yo lo puedo negar y al negarlo, listo. Ahí estaría lo que está. Y lo del lambda, entonces ahí está explicado. ¿Cuándo? ¿Cuándo está lo del lambda? Pues cuando el lambda no cumple la propiedad que nos están diciendo que... Cuando el lambda cumple la propiedad que nos están diciendo que cumple. En este caso, nos están diciendo, el lambda comienza por 1. No, el lambda no comienza por 1. Entonces, lambda está dentro del lenguaje que estamos tratando de identificar. Ya, estamos ahí. Sí, profe. Es decir, que una forma de identificar que, pues, que el lambda hace parte, pues, de esto, que un estado de aceptación, pues, que la entrada es un estado de aceptación, es que diga no en el enunciado, ¿o qué? Pues casi O- siempre pasa eso, casi siempre pasa eso. sí, Casi siempre ok, pasa eso, porque es que si yo digo, tiene que identificar la cadena 0-1, pues es que lambda no tiene ceros ni unos. ¿Sí o no? Pues, o sea, entonces no puede estar en estado de aceptación porque el lambda no tiene a nadie. Es más cuando lo niegan. Lambda no tiene ceros y unos. Ah, no, lambda no tiene ceros y unos, entonces lambda está en estado de aceptación. ¿Sí o no? sí, Es más, sí, cuando se niega, sí. O sea, uno lo podría identificar ahí. Listo. Entonces, muchachos, yo les había dicho que uno puede unir, o sea, que uno le piden allá, por ejemplo, le dicen a uno, vea, que comience en 1 y que termine en 0. Listo. Pues si usted quiere, ¿se acuerdan que la vez pasada nos pusimos a hacer un montón de cosas y que al último, pues, quedábamos como ahí bailando? Pues, lo que uno puede hacer, y déjeme, yo copio esto por acá, ¿ven? Y me traigo la otra también para tener datos. Oh, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suéltalo, gorila. Que no suelte, gorila. Uy, acuérdate los viejitos. Ah, lo borró, ¿cierto? Hijo de madre. Borramos. Ahí está. Listo, vamos a agrandar un poco para que se vea más. Listo, entonces yo tengo los dos y me están pidiendo que haga un autómata finito en donde se acepte que comienza por un 1 y termina y termina en un 0. Listo, vamos a escribir el 0 con el 0 en el número para que... Ta, ta, ta. Listo, entonces es una I. ¿Y la I cuándo es que es verdadera? Solo si las dos son verdaderas, ¿cierto? De resto, siempre es falso. Listo. Entonces la I siempre es verdadera, siempre y cuando las dos sean verdaderas. De resto, siempre es falso.
Entonces, usted podría ponerse a construir su autómata normal, no hay ningún problema, construyalo. Listo, no hay ningún problema. La cosa es que este está fácil, este está muy fácil, pero yo quiero que lo hagamos construyéndolo desde cero, o sea, y con esto ya construido, con estos dos autómatas ya construidos. Entonces, lo que hago es construir una tabla. Y esa tabla es una tabla de aceptación. Y esa tabla pues tiene entradas ceros y unos. Y por acá pues tiene aceptación o rechazo. Listo. Aceptación o rechazo. Entonces, la entrada a esa tabla va a ser AM. ¿Y por qué AM? Porque tiene que comenzar con un 1 y terminar en un 0. ¿Listo? Entonces, ¿a dónde va AM? Pues AM con un 0 va a C, la A va con un 0 a C y con un 1 va a B. ¿Listo? Y la M con un 0 va a N y con un 1 va a M. ¿Cierto que sí? Muy bien. Entonces, como A y M, como los dos A y M son los dos estados de rechazo, pues entonces estos estados de rechazo. Listo, ahí hay rechazo. Escribamos más bien la R, que para eso fue que escribí arriba a R. Entonces aquí. Entonces yo creé otros dos estados. Estos dos son estados nuevos. Esos dos estados nuevos yo los puedo poner acá para ver qué es lo que pasa. Entonces con CN. C es una basura. Entonces como C es una basura, C se queda en el mismo. Un basurero pues. Y N va con 0, va al mismo N, y con 1 se devuelve a N. ¿Listo? Y ese estado de rechazo, porque es es C y N. N es estado de aceptación, pero C es estado de rechazo. O sea que uno de ellos es estado de rechazo. Entonces, como uno de ellos es estado de rechazo, no puede ser de aceptación. Listo. Aquí que entró nuevo, me entró un CM. Listo, ahorita lo analizamos. Entonces vamos con BM. B se queda ahí, los dos van a B, y M va con el 0 a N, y con el 1 va a sí mismo. ¿Listo? Entonces, y ese estado de rechazo, porque la B es estado de aceptación, pero la M es estado de rechazo. ¿Listo? CM. Ah, ¿y quién entró nuevo? Entró nuevo BN, ¿cierto? Ahora CM va con C, se queda en C, y con M, si es 0, se va a N, y si es 1, se va a M. Los dos ya están. ¿Sí ven que los dos ya están? Y es estado de rechazo porque la C es estado de rechazo. Y bueno, la M también, los dos son estados de rechazo. Ahora, N es estado de aceptación, si ustedes lo ven, pero ahí no es donde tenemos que parar. Tenemos que parar cuando todos los estados de acá sean analizados. Entonces, B, la B se queda en el mismo, ¿cierto? Y la N se queda ahí con el 0, pero se va a estado de rechazo. Sí, se va a estado de rechazo que es M con el 1. Y listo, ya están todos. BM ya estaba, BN ya lo analizamos, CM ya está, CN ya está, ya están todos. Listo. Entonces ahí paramos. Cuando ya los tengamos todos, ahí paramos. Y ahí está el autómata que satisface eso. Entonces yo... El último. ¿Cómo? Es el último, profe. ¿Cómo se deduce eso? Sí. ¿Cómo yo sé que ese es el último? No, que porque ese ya es el estado de aceptación. No, no necesariamente es el último. Ok. No necesariamente es el último. Lo que pasó acá fue que por casualidad nos dio que estaba de último. Lo que pasó acá fue que todos los estados que están ahí dentro de la máquina son los mismos estados que están acá. Todos esos estados, estos son mis entradas. Recuerda que esta es la función de transición. Esto de acá es la función de transición. La cosa es que yo le estoy poniendo acá aceptación o rechazo, pero esta es la función de transición. Recuerda que la función de transición lo que hace es tomar un estado y una entrada y me da un estado.
Listo, entonces ya me dieron, ya tengo todos los estados y lo que me están dando acá, los que me están dando acá, todos son los mismos que están acá en amarillito. Entonces, como los que están en amarillo son todos los mismos de allá, entonces ya se acabó la máquina no tiene más estados. Esos son los únicos estados que tiene la máquina. ¿Listo? Sí. Ok, y entonces, si ustedes quieren ver la máquina como lo que está acá, pues entonces empiezo. La entrada va a ser AM, porque esa es la entrada de las otras dos máquinas, esa va a ser la entrada. Y entonces esto se va con un 0, se va a CN, y eso es estado de rechazo, y con un 1 se va a BM, y eso es estado de rechazo. Ahí ya empezó con un 1, pero es que no ha terminado con un 0, porque recuerden que yo necesito que empiece por un 1 y que termine en un 0. ¿Listo? Entonces, pero ya empezó por un 1, vamos bien, por ahí vamos bien, por el otro lado vamos jodidos, pero por el lado de abajo vamos bien. ¿Listo? Entonces vamos a analizar ahora CN, la entrada CN. CN nos está diciendo, es que con el 0, quédese ahí mismo. Listo, va a seguir en estado de rechazo. Y con el 1, váyase a CN. Listo, váyase a CN. Estamos. Y entonces, esto es con el 1. Después viene BM. Y BM se va a BN, que es estado de aceptación. Recuerden que este es el estado de aceptación. Es BN, perdón. Con el 0, claro, 1, 0 es estado de aceptación. ¿Sí o no? 1, 0 es estado de aceptación. Y con el 1 se queda ahí mismo. Claro, empezó por un 1, no ha terminado, no ha llegado al 0, entonces me quedo acá esperando a ver qué pasa. Listo. CM se va a CN, si entra un 0, recuerden que yo les dije que hay muchas cosas que podrían eliminarse para optimizar. Lo que necesitamos, puede ser un valor donde se puede quedar allí, y ahorita lo analizamos. Entonces, esto va a ser 1, 0, perdón, con 0 se va a ir a 0 y con 1 se queda ahí. Listo. Y BN, que es el último que nos hace falta, se queda ahí. Si es un 0, pues claro, porque ya empezó por un 1 y está terminando en un 0, entonces se queda en esta aceptación. Pero si es un 1, se devuelve a BM. ¿Listo? Porque se queda esperando a ver si va a aparecer un 0 después. ¿Listo? Y entonces queda en estado de rechazo si termina en un 1. Y ahí está la máquina. Esa es la máquina que la tabla me está diciendo que es. ¿Listo? Ahora yo la quiero limpiar. ¿Cómo así que la quiero limpiar? Quiero ver si ahí me sobran estados. Si hay estados ahí que son de más. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner en dos, voy a poner en un conjunto los estados de rechazo, y los estados de rechazo son AM, CN, EM y CM. ¿Listo? Y en el otro los estados de aceptación, y los estados de aceptación es BM. ¿Listo? Esto ya está limpio. Eso no hay nada que hacer de ahí. Acá es donde vamos a limpiar. Listo, puede ser que los estados de aceptación también se queden dando vueltas, y entonces también puede ser que hagamos limpieza, pero en este caso no hay que hacer limpieza. Entonces, aquí vamos a limpiar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a mirar si todos los elementos que están en el conjunto se quedan dentro del conjunto o se salen. Listo, por ejemplo, AM es estado de rechazo y AM va a CN con el 0 y va a BM, los dos se quedan ahí, no hay ningún problema. Ahora vamos con CN. Listo, vamos con En ese CN. sí. CN, ¿qué pasa con CN? CN se va a CM y se queda en CN, no hay ningún problema. Listo, vamos con BM. BM se va a BN, listo, entonces BM sale de ahí, hay que sacarlo. Y lo saco y se va para un conjuntico solo, porque él no se queda en el conjunto, él se va a estado de aceptación en alguna parte, entonces lo saco. Listo, entonces con el conjunto nuevo que quedo es con AM, y tengo que volver a empezar a hacerlo, porque como salió uno, yo no sé si los que quedaron ahí
van a quedar o no. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, pasa AM se va a CN, que está bien, con un 0, pero se va a BM con un 1. Ah, es que BM salió, entonces AM salió. Listo, lo saco. Entonces, ¿cómo lo saco? Entonces, los únicos que quedaron acá fueron CN y CM. Vamos a analizar CN y CM. CN se va a CN con el mismo y se va a CM con el otro. Y CM se va a CN. Ah, estos dos son el mismo. Listo. Entonces, este estado de acá se borra y simplemente aquí, como ya está en estado de rechazo, pues se pone listo. Miren cómo lo limpió. Claro, es que ese era un basurero. Si nosotros estuviéramos construyendo esto normalmente, miren que eso con un 0 se va al basurero, porque no puede empezar con un 0, entonces tiene que ir a un basurero. Listo. Cuidado, esto ustedes dirán, pero era más fácil construirla. Era más fácil construirla de una vez, así sin tanta vuelta. Pues yo creo que sí, era más fácil. Pero es que esto es una máquina muy simple. Esta es una máquina demasiado simple. Listo. Miren lo que pasa entonces con una O. Vamos a hacer lo mismo, pero con una O. O sea, vamos, que empiece en 1 o que termine en 0. Uy, que se me perdió el mouse. Voy a volver a coger estos dos. Variar para allá abajo. Empiece en 1 o que termine en 0. La que acepte esas, o sea, puede ser que no empiece en 1, pero que termine en 0, estaría bien. Listo. Entonces, comencemos. ¿Dónde es que comenzamos? ¿Me ayuda? Entonces, esta es la tabla. Por acá tengo 0, por acá tengo 1. Lo primero que va a entrar es AM. Yo no he cambiado el autómata. Y esto es aceptación o rechazo. Listo. Entonces, AM va a dónde? La tabla va a cambiar, la tabla no va a cambiar. AM va a C, B, ¿cierto? Sí. Y acá va, ¿cómo? Con M. M Va sería. N. Sí, pero no tienen la tabla ahí arriba. Pero yo quiero que ustedes me ayuden si ustedes no han hecho nada. Realmente lo único que cambiaría sería al final, ¿cierto? Si es de aceptación o rechazo. ¿Esta es aceptación o es rechazo? Eh, CN, BM. Ya lo estás escribiendo. Yo lo hice lento, a ver si respondías, pero no, nada, no llegaste. Es rechazo, porque A y M son rechazo. Como A o M son rechazo, pues entonces se va a rechazo. Listo. Ahora CN. CN si es aceptación o no. Sí, CN sí. CN es Porque aceptación. N está en aceptación. Porque N está en aceptación. Y como uno de los dos está en aceptación, entonces es verdadero. Listo. Entonces, CN, ¿a dónde va? Pues se va a C. Y Sería N C. va a Va N a N y a M. y a M, ¿cierto? Listo. Sí. Y aquí está BM. Y B se queda ahí. Y Sí. M va a N con el 0. BM es rechazo o aceptación. Es de aceptación. Y por este lado BM. Listo, porque con el 1 se queda ahí. Es aceptación. Listo. La que sigue es ¿quién? CM. BM. Bueno, CM, tu alta. Y La CM C. es CC, Ujú. ¿cierto? Y con la M se va. Con la M N se va a N y a M, y que es a la M. misma tabla, muchachos. ¿Es esta de Sí, aceptación o de rechazo? de rechazo. Rechazo. Eso es lo que cambia, en verdad. Y BN. BN. Todavía no ha salido. ¿Sí? BN. Sí, mírenlo, Sí. acá está. BN, Eh, que va a estar en B, y en B. si, Y si en entra 0 y 1, y
en n va a ser n acá y m acá. Y listo, y esto es estado de aceptación. Listo, los dos son estados de aceptación. Entonces, ahí está la máquina. Y hay un montón de estados de aceptación. Mire que no solo es uno. Claro, porque arranquemos. Entonces, aquí está M. Listo, esta es la entrada. Con 0 va a CN. Con 0 va CN, pero CN es aceptación, ¿sí o no? Ujú. CN es aceptación. ¿Por qué es aceptación? Porque ahí en ese momento está terminando en 0. ¿Cierto? Y con Sí. BM, con BM Va BM. va acá, que también es aceptación, porque es aceptación. Porque está Porque comenzando en un 1. comienza en 1. Entonces vamos bien, ¿sí o no? O termina en 0 o empieza en 1. Los dos son de aceptación. ¿Listo? Sí. Ahora, CN es de aceptación y con el 0 se queda ahí porque Sí. está terminando en un 0. Y con el ¿Listo? 1 Y con se va a CM CN. se va a estado de rechazo. CM es estado de rechazo, ¿cierto? Sí. Entonces, CM, estado de rechazo, que es igual a quién? A un, que es un 1. ¿Listo? Y eso está. Ahora, Bueno, BM BM, va a BN BN, que es estado de aceptación, con un 0. con un 0, claro. Empezó en 1 y terminó en 0. Aquí los dos están cumpliendo. O sea, o empezó en 1 o terminó en 0. No importa que recuerden que la O matemática es inclusiva. Listo. Entonces los dos los aceptamos. Y Ahí con el están 1 los se dos. queda en sí mismo. ¿Cómo? Y con el Y, 1 se queda y en el con uno mismo. se queda acá y estamos bien, porque Claro. al fin y al Con, cabo estamos comenzando con un 1. Ya ahí se está cumpliendo la propiedad. A CM. CM se va a CN con un 0, claro, porque estaría terminando en 0, y se queda ahí mismo si fuera con un 1. ¿Y por qué? Pues porque se está terminando en un 1, pero se comenzó en un 0, entonces no está cumpliendo ninguna de las dos propiedades, entonces por eso se queda ahí. Miren que ahí no tengo que borrar nada. Allá no, arriba no se va a borrar nada, o sí se va a borrar algo. No se va a borrar. Y eso fue más o menos lo que hicimos ahora. Y arriba no se va a borrar nada. Ahorita lo vamos a ver. Y BN se queda en el mismo. BN se queda en el mismo, sí que si entra un 0, pues claro, comenzó en 1 y terminó en 0. Y se devuelve a un 1, se devuelve con un 1. Acá está la aceptación. Pues prácticamente era una pendejada. Y ahí vamos a ver que esos dos van a desaparecer, uno de ellos. Listo. Porque al fin y al cabo, ahí está, se está formando un ciclo. Ahí se está formando. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos ahorita. Listo. Entonces, estados de rechazo. AM, los de rechazo. AM y CM. Listo. Y de aceptación son CN, PM y PN. Son los estados de aceptación. Vamos con los estados de rechazo. AM va a CN, ya se salió. ¿Sí o no? AM va a CN, se salió. O sea que AM y CN quedan solos. Y CM, perdón, quedan solos. Entonces miren que allá arriba no se borra nada, porque los dos están aparte. O sea, los dos son estados totalmente diferentes. Listo, vamos a ver esto. Entonces CN va a CM por un lado. Listo, entonces como va a CM, entonces CN sale. Y de acá, entonces nos va a quedar solo BM y BN. Ahora, BM se queda ahí mismo con el, no, se va a BN con el 0 y se queda el mismo con el 1. Y BN se queda con el 0 ahí mismo y se va a BM con el 1. Ah, son el mismo. Estos dos son el mismo. Entonces, esto se borra y esto aquí queda que 0, 1. Ya está en estado de aceptación, entonces queda ahí. Bien, muy fácil, ¿o qué? ¿Cómo la ven? Sí, profe, está fácil, está fácil.
Eso es muy fácil. Demasiado, muchachos, demasiado. Demasiado fácil. No sé, pero mentiras, muchachos. Yo les digo, miren, yo les conté que la historia de que cuando yo iba a dar esta parte, pues yo creo que tenía a una muy buena persona que conocía el tema al lado, porque el que da este tema en la universidad, pues ha sido un profesor casi que por 30 años, el mismo, y este señor domina esto de una manera, y era mi compañero de oficina en la universidad, en Antioquia. Entonces yo le digo, tengo que enseñar. No, pero vea, es muy fácil. Y yo me senté con él. Él entonces me muestra y me empieza a mostrar ejercicios, pero ejercicios difíciles, muchachos. Y yo le decía, pero venga, eso es tan complicado. Y él entonces me dijo, no, entonces yo le explico bien lo simple para que usted entienda lo que ya le estoy explicando tan complicado, porque esto se puede volver muy complicado. Piensen en que tengamos tres Is o que tengamos que hacer una disyunción de caso entre varios, o sea, las máquinas aquí se están viendo como máquinas muy pequeñitas, pero si fueran máquinas más grandes de identificación, habría que hacer mucho trabajo. Entonces hay que tener cuidado porque uno cree que esto es fácil, pero no es tan fácil. ¿Ustedes quieren hacer un ejercicio ustedes mismos o nos vamos para la casa? Yo creo que yo como estudiante Ejercicio. diría que quiero hacer un Intentemos. ejercicio yo mismo. Intentemos. Profe, dejémoslo para parcial. Ah, ¿y si este es el del parcial? Uno estilo parcial. ¿Y si este es el del parcial? ¿Cuál? ¿El que va a hacer o el que ya hizo? Acepte todas las cadenas Todas. Todas. que Ya. contengan 1, 0 en algún lado. Listo, esa es una. Ok. Esa es una. Y la otra es que fácil, pues para que lo peguen fácil. Ok, o no. De todas las cadenas que terminen. Todas las cadenas que terminan en 1, 1. Listo. Son las 6:43. Listo. Yo lo que quiero que ustedes me respondan es que acepte todas las cadenas que empiezan, perdón, que Que no, contenga. Que no contenga. ajá, que no contengan 1, 0 y que terminen en 1, 1. Listo. Son las 6:45 más o menos. Un rato minutico, pero ¿qué tal si les doy hasta las 6:05 para que lo intenten y trabajen ustedes solos ahí? Yo estoy No, pero aquí, yo voy a estar acá. Si ya ustedes necesitan. perdimos a las 6:05, ya pasó. Profe, no, ya no nos da tiempo. Es que a las 7:05. Pero está bien, goces en el profesor y los pongo a perder. Yo necesitaba a alguien que me perdiera, ya tengo dos candidatos. Digo, ¿te puedo hacer bullying acaso? ¿Qué? Listo, no, mentiras. Hasta las 7:05, perdón. Es que como estoy tan feliz, entonces se me va el tiempo así raro. Pero bueno, ya. Listo, 7:05. Calladito. Voy a apagar un momentito la grabación, ahorita me recuerdan volver a aprender. Listo. Y ganaron el examen. Pero yo hice algo ahí.
Uno No que lo diría, hicieron. Si no lo hicieron, ya perdieron el examen. No, pues yo lo hice, pero no sé si está bien. Ah, bueno. Listo. Vamos a ver, pues. Entonces, alguien que me ayude a hacer la primera. ¿O cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? No Sí, sé si lo hicieron así de yo, una o yo, cómo lo yo hicieron. empecé pues haciéndola donde todos terminan contengan 1 y 1-0. 0 y después pues la negué. Ujú, sí, yo también la hice así. A, B, 0, Así. sí, Sí, la A, Ese es, ujú, sí, este es esta aceptación. Creo que sí, se queda ahí, ¿o no? Ujú. Sí, señor. Queda ahí. Y Porque después de que el se A, cumpla, ya no sí, se vuelve y a se ver, sale. Listo. ujú. sí, Em, Dilo, dilo. el A con un 0 se queda en A. Y el Listo. B con un 1 se devuelve a A. El B con un 1. No. se queda ahí mismo. No se puede volver a. No, porque No se puede volver a porque puede venir un 0 y entonces estaría el 1-0. exacto, se queda ahí mismo. ¿Sí me entiendes eso o no? Sí, sí, sí. Ahí me equivoqué, entonces sí, pero. Listo. Entonces, como dice, ¿quién es el que me está hablando? Discúlpame que. Brian. Diomedes, Diomedes, yo Diomedes, soy Diomedes. Diomedes. Tú eres Diomedes. Una cancioncita ahí. Ok. Sí, se queda ahí, porque, bueno, el uno va ahí encaminado, no está en estado de aceptación, pero va encaminado. Si viene un 0, pues entonces entraríamos en estado de aceptación. Entonces se queda ahí. Muy bien, Diomedes. Eh, ¿Y qué me falta? No, no me falta nada. Ya, ¿Cierto? Ya ahí está todo. ujú, sí, Listo. Sí. Ok. Y lo negaste, me dijiste. Entonces, negarlo es estado de aceptación A, ¿sí? sí, Estado de aceptación B, B, 1, 0, 1, 1, y ese está rechazo. 0, y este es estado de rechazo. Con esto acá, 0, 1. Listo. Exacto. Ahí está. Y la otra ya la habíamos hecho, pero con ceros, ¿no? Ujú, Entonces, entrada, ya vean, la costumbre de hacerlo con el 1, 0. 1, otro AT 1, y ahí AV sería. con un Y 1. ese sería un estado de aceptación. Eso es estado de aceptación. Y si entra, denme un minutico, muchachos, yo hablo. Entonces, a ver, si entra uno ahí en el estado de aceptación, Sigue entra uno quedando en en, el estado de aceptación, sigue quedando en estado de aceptación, nos profe. quedamos en estado de aceptación, ¿cierto? Pero si Sí. entra un 0, la cosa se jode. ¿A dónde nos vamos? Pasaría hasta ese, creo. Nos Si no volvemos estoy mal. hasta ese. Sí, porque vuelve a Sí, empezar a contar los unos. Vuelve a sí. empezar a contar los. Muy Ujú. bien, muy bien. Ah, qué buen profesor soy yo, les enseñé. Ustedes ya sabían. Eso es lo que puede pasar. Listo. Sí, Con el 0 en ese. ahí se quedaría ahí. Quedaría A en ver. ese. Ah, no, sí, se quedaría ahí, Se queda profe. ahí porque va a terminar ese en 1. O sea que pueden haber Sí. los ceros que sean, no importa. Se queda ahí. Y Y si con el T, 0 en T, lo pasaría a ese. a ese. Sí. Vamos bien. Listo. Claro, empieza a contar otra vez. Ujú. Empieza a contar otra vez. Listo. Ahí está. No nos falta nada, ¿cierto? Nada, No nos solamente falta hacerlo. nada. Hacer la tabla. Hacer la tabla. Pues hagamos la tablita. 0, 1. 0, Aceptación, rechazo. a ese, A ese. Entonces a ese. ¿Y a ese qué? A va a A va a.
Cuando y es 0 y cuando es 1 va a B. a ver. ¿Este está de Y aceptación o de rechazo? eso es de rechazo. De rechazo. Sí. Listo. Y la S, Y la cuando es S, 0 se queda ahí mismo. que ahí mismo. Cuando es 1 pasa a T. Sí. O sea que nada más salió uno nuevo, ¿cierto? De T. Sí. Ahora B, Listo. cuando es 0 pasa a C. Y cuando es 1 se queda en sí mismo. C y cuando es 1 se queda en sí mismo. Sí. Y la T, ¿a ese está de aceptación o rechazo? De rechazo. Rechazo. Y Sí. entonces, Y la T, cuando es 0 se va a S y cuando es 1 se va a V. a V. Listo. Ujú. Entonces, ahora sí salieron dos nuevos. CS y CS BV. y BB. Listo. La C cuando es 0, en ambos casos se queda ahí mismo. Ambos casos se queda el mismo. Y la S cuando es 0 se queda ahí mismo y cuando es 1 se va a T. Es Listo. decir, que sale CT nuevo. Sí, sale nuevo. ¿Y esto es esta aceptación o de rechazo? Eso es de rechazo. Ok, listo. Entonces salió CT nuevo. Sí, la Y, B, cuando es 0 se va, pasa a C. Y ajá. cuando es 1 se queda en sí mismo, B. Y la, ese es que V, ¿cierto? Sí. Y V, la sí, V, V. cuando es 0 se va a S y cuando es 1 se queda ahí mismo, en V. Y la Listo. BV es el estado de rechazo. ¿Y Listo, qué sale CT. nuevo? No, nada nuevo, ¿cierto? C, CS ya estaba y BB ya estaba, ¿cierto? Ahí estamos. C CT. en ambos casos se queda en C. En ambos casos se quedan C. Y la T, cuando es 0 se va a S y cuando es 1 se va a V. V. CB ya estaba, no, no estaba. CB. No, Y CT es estado de rechazo. Profe, rechazo. Dime, dime. Sí. ese BV no es estado de aceptación. ¿Cuál? BV estado de aceptación. BV. No, No, porque estamos con una I. exacto. Y con una I nada Este más que es viene, estado sí. de aceptación cuando los dos sean de aceptación. Y B mayúscula o B, es que como nosotros hablamos tan mal, entonces B es estado de rechazo y B es estado de aceptación. Entonces, como una es de estado de rechazo, pues entonces te Profe, pero quedas. lo es, según lo que hemos trabajado, B es estado de aceptación y V también es estado de aceptación. No. Ah, Sí, Diomedes, profe, ¿dónde estás mirando, Diomedes? ¿Cómo, profe? Diomedes, Ah, ¿dónde estás sí, sí, mirando? sí, sí. Estoy es mirando no BV es. es estado de A aceptación. ver, ayúdame con los estados de aceptación y de rechazo. Ah, lo único que tenemos mal son los estados. Ahora sí, porque igual A S es de van hacia el mismo rechazo, lado. BT Eh, es de rechazo, C, CS es de S es rechazo, rechazo. BV B, es de V es de aceptación, aceptación. CT C, es de T rechazo. de rechazo. Y Qué C, verdadero. Aceptación. ¿Y ese CT es qué? C, Rechazo. T de rechazo. Y C faltó CV. Pero no lo hemos hecho. Ujú. ¿Y CV es qué? Rechazo también, ¿cierto? No, no lo hemos hecho. Sí. Ok. Listo. C, cuando en ambos casos va así mismo. Ah, Y V en 0 pasa S y con 1 pasa V. ok. Listo, entonces ya acabamos. Vamos. Se acabó. Prácticamente nos quedamos en CS. Esta máquina va a CS por todos lados, Ujú. ¿cierto? Ok, vamos a hacerle entonces. Entonces la empieza en AS, esta es la entrada, AS, AS, AS. Y AS se va a el mismo con el 0 y se va a BT con el 1. ¿Sí? BT se va a CS. CS ya estaba, ¿no? CS con el 0. ¿Cierto que sí? Sí.
Y con el 1 se va Y, a BV. y BV con el 1. Ujú. DS se queda ahí Cero. con el Ujú. 0 Con el 1 pasa a CT. y con el 1 pasa CT que no estaba. Ahora, BV con el 0 pasa a CS. A CS con el 0. Y con el 1 a B. A ver, a BV. Sí, sí, Se Se queda queda BV. ahí con el- mismo, se queda ahí mismo con el 1. Y ese es el estado de aceptación. Y este es el estado de Ujú. aceptación. Listo. Ok. Ok, ¿y quién sigue? CT. Es este. CT. Se parece un CP. Espera un momento. CT. CT. Con Se el queda, 0. se va a CS, Ujú. Vuelve otra vez. 0. Me suena que ese suena el mismo. Y, Se va a ceder. y a CB. ¿Y C, CB ya estaba? No. No, CB CD, CV. con un, C. y este se va a 0 por acá. Con un. es Ahí se uno. va a CS con un 0 y se queda ahí mismo con un 1. Ahí Sí. parece como que van a haber Ujú. eliminación. Sí, Ahí. este CT y CV yo creo que se van. Me suena. CT y CV se van los dos, ¿cierto? Sí, yo creo, profe. Porque los tres van a ser iguales, parece ser. Mm. Listo. Changos. Listo, ahí está. Esa es la máquina. Sí. Tremenda máquina. Eso construyéndolo uno directamente, pues puede ser que no llegue fácilmente, o sí. Yo no creo. Yo no Creo. creo. No sé si ustedes lo ven más factible, pero yo no creo que uno ahí analizando, pues analizándolo bien, podría llegar, pero como que da muchas vueltas. Entonces vamos a Para hacer mí, limpieza, listo, vamos a hacer limpieza. Entonces, rechazo casi todos, aceptación se deja quieto, este se deja quieto, entonces ya está, y todos los otros son rechazo. S, AS, PT, ET, TS, CS, CT, CT y CB, CV. ¿cierto? AS va a BT y se queda ahí mismo, o sea que se queda ahí por el momento. DT se va Ah, hasta aceptación, hasta luego, se fue, listo. Entonces sale BT, se borra de acá, entonces quedamos con quién, con AS, S. con CS, CT y CB, pero inmediatamente se va BT, ¿no? AS se va de una, Ujú. porque él se iba a BT, entonces vamos aquí, esto sería CS, CT y CB, y vamos con eso. Entonces CS se va al mismo y se va a CT. CT se va a CS y a CS. CB, o sea que estamos bien. Y CB se va al mismo y a CS, listo, los tres se quedan en el mismo conjunto, o sea que los tres son iguales. Listo. Entonces nos quedamos solo con CS y ponemos que un 1. Ujú. No estaba ni tan difícil la cosa. La máquina no era una cosa tan horrible. Ahí está. Ya, Sí. eso es todo. Buena maquinita. Muy bacana. No sé, muchachos, si tienen alguna pregunta, duda. Yo sé que quejas tienen muchas, pero bueno, Tengo una duda con el estado de aceptación. con el estado de qué, De aceptación. ¿qué pasa? Bueno, no entendía bien porque si estamos con él y digamos B, pues me queda claro que B y V sí es estado de aceptación, ¿cierto? Pero no habría que mirar también el CS que estaba con la entrada 0. CS que estaba con entrada cero. Digo, ahí donde dice ese, bueno, o al menos yo estaba creído pues que los dos, en las dos columnas tenían que ser de aceptación, porque estamos con el I. No, 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 la aceptación la determina es los estados de aceptación de la máquina. Ah, ya. ¿Listo? O sea, y como aquí era de aceptación y este es de aceptación de cada máquina, esos son los que lo determinan. Pero los estados a los que van no necesariamente tienen que estar
tienen que ser estados de aceptación. Ya, listo, entendido. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda, queja? Me voy. Ya, no me vuelven a escuchar. Ah, no, Les, hasta ahora, les pongo la Nada. tarea y listo, y me voy. Nada, Las va a poner nada. suave, porfa. muy Se le suave. agradece. Profe, se le agradece mucho. Bueno, muchachos, espero hayan aprendido un poquito. sí, fue Quiera. bastante. De mí, yo le agradezco mucho porque yo creo que de los grupos que tengo, el grupo que más gente entra son ustedes, muchachos. Entonces, les agradezco mucho por estar acá, por participar, porque de verdad, yo creo que es de los grupos que tengo que más participa. Lástima que es que esto se tiene que acabar. Les deseo éxitos en su futuro, ojalá que les vaya muy bien. Ojalá en alguna parte se acuerden de mí y cuando tengan mucho dinero digan, le voy a donar un poquitico al profe. No, Y profe, bueno, muchas no, gracias a usted. nos vemos por Muchas ahí en el gracias a usted. camino. Uno no sabe cuándo nos va a encontrar con la gente y le dice, no, yo fui estudiante suyo, sí, virtual, no te conocí. Aunque, profe, ni la cara le conocemos. Ah, profe. un La cara, momentico pues, para ahí, no. pues, a que me vean, vea, este soy yo. Ah, Ah, No es muy distinto el que está ahí en la La foto. entonces ya foto. sabemos para saludarlo cuando lo vamos por ahí. Sí, el pelo se desapareció de una manera, se desapareció, no estaba en esta aceptación. El filtro todo. Entonces desapareció. Listo. Bueno, pues muchachos, muchísimas gracias. Trato de montarla hoy o mañana la tarea. Les voy a tirar suave, de verdad. Porque lo que va a hacer es poner un par de máquinas y ya que ustedes, y preguntarles si están en estado de aceptación, estado de rechazo y cosas de esas. Listo, porque para hacer una cosa donde tenga que poner, ¿cómo es que se llama? a graficar, pues, No, la gráfica ustedes la hacen, como siempre les he puesto, o sea, miren que siempre les he puesto lo mismo, ustedes hacen lo que tienen que hacer y lo único que hago es hacerles preguntas sobre eso que tienen que hacer y listo. Vamos. Y puede ser que ya lo hayamos hecho. Entonces puede ser que las preguntas salgan de eso que ya hicimos. Listo. listo, Para profe. que Gracias. estén pendientes. Bueno, pues muchachos, que les vaya muy bien y como les digo, Bueno, éxitos. Profe, Muchas gracias. Muchas gracias, Hasta luego. profe. Bacana la clase. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. No, Hasta profe. luego.